2020. Vaya añito, ¿no? Todo parecía que iba a ir sobre ruedas. Pues se cumplían 20 años del efecto 2000 y desde entonces el mundo se había transformado de forma increíble y todos esperábamos con ilusión el inicio de la nueva década. Pero nos hemos comido un buen fail. Todos estaréis pensando en el COVID, pero es que 2020 ha sido un año histórico por muchas cosas más. Así que poneros cómodos que empezamos con 2020, el año que ha hecho historia. El año iba a empezar al borde de lo que muchos creían que podía ser la Tercera Guerra Mundial. El 3 de enero Estados Unidos se cargaba al general iraní Qasem Soleimani por orden de Trump. En Irán, aún hoy en día, se pide venganza por la muerte del que era el militar más carismático del país. Sin embargo, la cosa finalmente se quedó en el intercambio de unos tímidos bombardeos y poco más, ya que Irán no estaba para muchas aventuras militares y menos contra la nación más poderosa del mundo. El 5 de enero, la OMS alerta al mundo del surgimiento de un nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan. Sin embargo, en Occidente vamos a tardar aún varias semanas en alertarnos por este hecho. El 7 de enero, Pedro Sánchez es investido presidente de España, estableciendo un gobierno de coalición por primera vez desde la Segunda República. Para una primera semana no está mal, ¿no? Pues el 8 de enero las defensas antiaéreas iraníes derriban por error un avión ucraniano con 176 personas a bordo, que básicamente es lo que acaba enfriando el tema entre Estados Unidos e Irán. Desde principios de año también serán devastadores los incendios que asolarán a Australia hasta mayo y que acabarán con 10 millones de hectáreas quemadas. El 11 de enero se registra en Wuhan el primer muerto por COVID. No será hasta el 21 de enero cuando se registre el primer infectado por COVID en Estados Unidos. Sin embargo, la noticia esa semana en Estados Unidos fue la muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero junto a una de sus hijas y 7 personas más. Y claro, el primer mes de 2020 no iba a acabar así. Aún había tiempo para que el COVID llegase a España a través de un turista alemán y también para que sucediese un hecho histórico. Reino Unido dejaba oficialmente la Unión Europea. El Brexit era ya un hecho. El día 16 de febrero, Brasil notifica el primer caso de COVID en Latinoamérica. 2 días después, México y Chile también notifican sus primeros casos. Si el año no estaba siendo lo suficientemente surrealista, el 3 de marzo detienen a Ronaldinho en Paraguay por entrar en el país con un pasaporte falso y le mandan a la cárcel. El 6 de marzo en Túnez se produce un ataque contra la embajada de Estados Unidos, pero todo esto quedará en nada, ya que el 8 de marzo la mayor parte de Europa toma conciencia del problema del COVID, y es que el gobierno italiano decreta la puesta en cuarentena de 16 millones de personas, que aumenta a toda la población 2 días después. Como consecuencia de esto, el lunes 9 de marzo las bolsas sufren la mayor caída desde 2008, en lo que se conocerá como el lunes negro. El 11 de marzo, la OMS declara la crisis por el COVID-19 como pandemia. Los gobiernos europeos se apresuran en cerrar fronteras y declarar estados de alarma y emergencia. También se empieza a suspender eventos como la Eurocopa, Eurovisión o los Juegos Olímpicos de Japón 2020. El 29 de marzo en España, con la población ya confinada en sus casas y en estado de alarma, se decreta la paralización de toda actividad económica no esencial hasta el 9 de abril. Poco antes, Angela Merkel llega a decir que es la mayor crisis de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Abril empieza con una noticia de gran alcance. Los contagios mundiales detectados son ya de 1 millón, aunque las autoridades de los países reconocen tener muchos más casos fuera de control. El 8 de abril, Bernie Sanders se retira de las primarias del Partido Demócrata y deja a Joe Biden como candidato a la Casa Blanca. El día 10, los muertos por COVID llegan a 100.000, aunque se estima que pueden ser muchos más. El propio primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha sido hospitalizado a causa del virus. El 15 de abril los casos de COVID detectados son ya de 2 millones, el día 25 serán 3 millones y el 8 de mayo 4. Saliendo un poco de esto, el 6 de mayo en Chile se descubre el agujero negro más cercano a la Tierra, a tan solo 1000 años luz. Mayo empieza como acabó abril, con el COVID en el ojo del huracán. Sin embargo, durante unos días, un estallido social desvía la atención sobre todo en el mundo estadounidense. Y es que el 26 de mayo comienzan las movilizaciones por la muerte de George Floyd, un hombre de raza negra a manos de la policía de Minneapolis. 2 días después, Trump anunciaba la retirada de Estados Unidos de la OMS. También la NASA y SpaceX hacían historia lanzando el primer vuelo de prueba tripulado de la nave espacial privada Crew Dragon. Sin embargo, las protestas de George Floyd eclipsaron todo lo demás, y Estados Unidos fue pasto de manifestaciones y disturbios durante semanas. La Guardia Nacional tuvo que ser desplegada, e incluso hubo protestas en la Casa Blanca que acabaron con Trump resguardado en el búnker de seguridad. El 15 de junio ocurre un hecho gravísimo que para muchos pasó desapercibido, y es que soldados indios y chinos se liaron a palos literalmente, y al menos 20 soldados indios y más de 40 chinos mueren, siendo esta la mayor escalada a lo largo de la frontera chino-india en 5 décadas. Afortunadamente, y a pesar de que el gobierno indio vetase a varias apps chinas como TikTok en su país, los gobiernos indio y chino supieron reconducir la situación y la cosa no pasó a mayores. Para el 21 de junio, tras 98 días, por fin finalizaba en España el estado de alarma. Y para acabar la primera mitad del año, Irán emite una orden de arresto contra Donald Trump por el asesinato de Soleimani y pide ayuda a la Interpol para detenerlo. Julio iba a ser algo más tranquilito, y el COVID apenas hacía ya acto de presencia en Europa. Era tiempo de prepararse para la segunda ola. Sin embargo, 2020 no da tregua, y nos tenemos que ir al Nagorno-Karabaj, un territorio en el que estallará la guerra entre Azerbaiyán y Armenia.
Los primeros conatos de violencia serán el 12 de julio, aunque la guerra total no llegó hasta septiembre. La guerra, que se alargará hasta noviembre, termina con un tratado de paz que favorece a Azerbaiyán, que con ayuda de Turquía consiguió hacerse con la mayor parte de la región de Nagorno-Karabaj, acabando con el dominio armenio de la región desde hacía casi 30 años. La cifra de muertos en el conflicto oscila entre los 5 y los 10.000 muertos. Eso depende de a quién le preguntes, claro, como siempre. El 4 de agosto, el mundo se enteraba por vídeos de Twitter de una gran explosión en el puerto de Beirut que destrozó la ciudad y que causó al menos 220 muertos y 7.000 heridos. 2 días después, Trump aviva la guerra comercial prohibiendo hacer transacciones comerciales con ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok. El 10 de agosto, la cifra de contagios por COVID asciende a 20 millones en todo el mundo. En agosto, las protestas de Bielorrusia escalaban hasta su punto más álgido. Unas protestas que iban contra el presidente Lukashenko, al que se le acusa de fraude electoral y gobernar el país de forma tirana. Aunque se llegó a barajar que Lukashenko huyese del país a Rusia, finalmente sigue en el cargo a pesar de que las protestas continúan. Septiembre empieza con una fecha muy especial, y es que el 2 de septiembre se cumplía 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. En septiembre, la segunda ola del COVID en España es un hecho, y Madrid se convierte en la capital con más incidencia acumulada de toda Europa. También en España se inhabilita al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Octubre empieza también movidito. En Kirguistán se producen las protestas más fuertes del país en décadas. Estas se deben a la no transparencia en las elecciones legislativas del país. Sin embargo, pasará todo desapercibido tras el positivo de Trump y su mujer por COVID, que supondrán el ingreso del presidente de los Estados Unidos en un hospital militar a tan solo unas pocas semanas de las elecciones presidenciales del propio país. El 16 de octubre ocurre en Francia un evento que dará la vuelta al mundo, y es que cerca de París un profesor es decapitado por un fundamentalista musulmán por mostrar unas caricaturas de Mahoma en clase. El 2 de noviembre en Viena, un nuevo atentado islamista causa 4 muertos y 23 heridos. Un día después se celebran las elecciones de Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. Estados Unidos se va a la cama sin saber quién será su presidente, algo que no se confirma hasta el día 7 de noviembre. Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Trump anuncia una batalla legal por fraude electoral, pero el tema quedará en nada. El 10 de noviembre la cifra mundial de contagiados por COVID llega a los 50 millones. El 14 de noviembre empieza el lío en Perú, donde se generalizan las protestas por la inhabilitación del presidente Vizcarra. Las protestas acaban haciendo caer al recién nombrado presidente Manuel Merino. Francisco Sagasti será el nuevo presidente. A mediados de mes estalla un nuevo conflicto bien cerquita de España, y es que el Frente Polisario responde a un ataque de Marruecos declarando el estado de guerra por primera vez desde el Tratado de Paz de 1991. Un conflicto que aún sigue latente. Durante noviembre también se siente lo peor de la segunda ola del COVID en Europa y en Estados Unidos, aunque el día 18 Pfizer anunciaba que por fin tenía una vacuna efectiva. Lo mismo ocurría pocos días después con otras compañías que anunciaban sus vacunas. 2020 acabará con una cifra de contagios cercana a los 75 millones de personas. Uno de los hechos por los que también será recordado 2020 es por la muerte de Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Maradona murió el 25 de noviembre creando una gran conmoción en Argentina. Y bueno, ya solo queda comentar que anticipando el apocalipsis, YouTube se caía el 12 de noviembre, mientras que casi todo Google, incluyendo YouTube, Google Drive o Gmail, lo hacía el 14 de diciembre de 2020. ¿Casualidad? No lo creo. Y esto ha sido 2020, un año histórico y que recordaremos toda la vida. ¿Y tú? ¿Qué más habrías añadido en este resumen de 2020? Nos vemos en los comentarios. Por lo demás, ya sabes que si te ha gustado el vídeo puedes darle a like y suscribirte, seguir a Memorias de Pez en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, y por lo demás nada. Un saludo y hasta la próxima.